¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11 en este 21 de diciembre. Me encanta decir la fecha, ¿sabe por qué? Porque me hace pensar en las muchas horas de este año que hemos pasado juntos, pero sobre todo me entusiasma, me emociona profundamente considerar que las últimas horas de este año también las estamos compartiendo. Espero que este 2018 le haya traído la posibilidad de realizar muchos proyectos y sobre todo los estímulos necesarios para inventar un sueño. Tener sueños es lo más, no sé si es más importante alcanzarlos, pero yo creo que tenerlos es fundamental. Y mi sueño es siempre llegar puntualmente a este lugar y tener como invitado o invitados a personas que nos enseñan a ver el mundo de una manera distinta, que nos enseñan a pensar, que nos enseñan el valor del trabajo, de la disciplina y desde luego nos deslumbran con su imaginación. Y mi invitado de hoy justamente hizo eso, me deslumbró con su imaginación. Es una persona muy joven, se llama Alonso Rubalcaba y se define como, fíjese, restaurantero, escritor, crítico gastronómico y de cine y anexas, porque yo no sé cuántas virtudes más tendrá. Él ha hecho un libro muy original, muy especial, pues no sé cómo calificarlo, es muy divertido entre otras cosas. Se llama 24 horas de comida en la Ciudad de México. Imagínense 24 horas de comida en una de las ciudades más grandes del mundo, si no es que la más grande. Es una guía por la ciudad, es un canto a la amistad, es una lamentación por todos los lugares que hemos perdido, por los que han desaparecido, me refiero a los puntos de reunión, a los restaurantes. Porque debo decirle que este es un encantador recorrido por taquerías, fondas, restaurantes y ahora esos nuevos lugares para comer que son itinerantes. Ya saben, las camionetas, las bicicletas, los canastos que nos llevan por la mañana toda clase de cosas para comer, para desayunar en la calle. En fin, ya estoy haciendo una presentación muy larga, pero por último, Alonso, quiero que me permitas decir esto. Como va a ser Navidad y usted seguramente está esperando familiares que llegan de Estados Unidos o del interior de la República, usted estará pensando, ¿a dónde los llevo a desayunar? ¿A dónde los llevo a comer o a cenar? Quiero enseñarles lugares que nunca hayan visto. Bueno, aquí, en la última parte de este libro, hay una guía, una especie de directorio muy útil. Por lo menos yo pienso utilizarlo para volver, por ejemplo, a lugares que ya había olvidado, como la Fonda Margarita. Pero, en fin, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Es un libro muy especial. Es un libro... ¿Para quién está escrito? Está escrito pensando en una lectora con espíritu aventurero, digamos, con dispuesta a probar la ciudad. Está pensado en gente que está un poco cansada de comer lo mismo. Yo estaba pensando también en mí mismo, digamos. Tu pasión es la comida, según tengo entendido. Mi pasión es, pues sí, ¿no? ¿Sí? Pienso todo el tiempo en comida. Más que apasionarme, es como un problema que tengo mental, ¿no? Que No, pero es muy interesante. La comida es muy interesante, muy bella. Además, es un punto de encuentro muy, muy notable. Ajá. Tú vas con un amigo a comer y la amistad como que se refuerza, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, está pensado en estas personas como que con ganas de conocer la ciudad, ¿no? Y también está pensado en una especie de... como si estuviera emanado desde una mente que alcanza a ver toda la ciudad al mismo tiempo, que no tiene... que esa mente no soy yo, evidentemente, pero una mente ideal, que no tiene... que no hace juicios sobre lo que está... No discrimina tampoco. No discrimina. Entonces, eso es un poco ese espíritu que tiene el libro. Es un libro de verdad muy divertido, muy interesante. Yo se los recomiendo como regalo, para regalárselos a ustedes mismos. Pero hay una cosa que me conmovió mucho, la dedicatoria. Se lo dedicas a una mujer que aparece en una fotografía.
Ajá. en una fotografía con 13 personas, de las cuales 6 están borradas y creo que 7 se ven. Y una de ellas es esa mujer. Cuéntanos de la foto y dónde la encontraste. La encontré en un libro que se llama Que vivan los tamales. El título está en español, pero es un libro publicado en Estados Unidos, de Jeffrey Pilcher. Es un estudioso de la historia de la cocina mexicana. Y este libro es sobre el desarrollo de la identidad y qué tanto tiene que ver con la comida. Entonces, en ese libro aparece esta foto que hay gente formada y hay una mujer sentada, ya entrada en años, asumo, aunque debe tener 100 años o 120 años esa foto, parece entrada en años, aunque hace 120 años. Eso podría ser tener 35. Sí, o 20. O 20. Entonces, está sentada ante 2 salseras muy grandes y a un lado, me parece que a su lado izquierdo, hay una gran canasta con tortillas para hacer enchiladas. Entonces, no había caído en cuenta de que antes las enchiladas se vendían como por separado, o tenía la señora las enchiladas y luego las salseaba, y entonces me dio mucha ternura imaginarme a la gente que estaba formada diciéndole... Pero además esperando. Esperando, algo que yo asumo está esperando a esa señora, y me dio mucha ternura imaginar que ahí nació la idea de no es enchileme otra, como algo muy fácil de hacer, ¿no? El dicho. Entonces eso me dio mucha ternura, y luego seguía viendo a esa señora y su mundo me parecía como cada vez más cercano, ¿no? Más cercano a mí, conforme avanzaba el libro me fue muy útil, pero además conforme yo avanzaba la factura del libro, me sentía más y más cercano a ella. Y me conmovía que ella, al igual que ahora un montón de mujeres, y hombres también, supongo, salen a la ciudad y la retan a que les imposibilite chambear, ¿no? Porque muchas veces yo siento que las ciudades están como en nuestra contra también, ¿no? Como la ciudad esta es violenta y es todas esas cosas terribles que es también. Y entonces me emociona que la capacidad de muchas personas de levantarse otra vez, de salir de la cama o del piso donde duerman y de nuevo estar en la calle y tratar de vender comida, ¿no? Y esa señora, conforme avancé el libro, ya era como mi compañera, ¿no? Y yo decía, este libro es para usted, ¿no? Pero además son personas que prestan un servicio muy importante. Ajá. Y sobre todo ahora, cuando no es fácil ir a un restaurante o a una cafetería por la mañana, te digo, se han convertido en restaurantes ambulantes, los surus, las camionetas, las bicicletas, las canastas, y ves una oferta gastronómica impresionante, que va desde La Chapata en una sola calle, te hablo de Tamaulipas, porque es la que recorro muy temprano, desde La Chapata hasta atole o chilaquiles. Bueno, en Tamaulipas está la esquina del chilaquiles, que tiene esas colas gigantes, ¿no? De las tortas de chilaquil. De las tortas de chilaquil. Y sí, este libro considera muy importantemente a todas estas personas que están vendiendo a lo largo del día. ¿Sabes qué estaba pensando, Alonso? Que la comida se salió de su espacio habitual o natural, la cocina o el comedor, y se fue a la calle. Va al encuentro de los consumidores. Está persiguiéndolo a ese... Está seduciéndolo. Pues sí, hay algo que me llama mucho la atención, y es como hay, digamos, en el oriente de la ciudad, debe salir mucha gente a trabajar a occidente, digamos. Tú sabes que conforme avanzas... Pues vienen del estado. Ajá, ¿no? O vamos de aquí para allá. Y también las personas que van a alimentarlos salen de estos lados no privilegiados, ¿no? Y van hacia las zonas de oficinas y tal. Entonces es como todos nos acompañamos. Pero, claro. Y luego allá nos vemos, ¿no? Donde
donde tenemos que ponernos para que ustedes coman y nosotros podamos Pero vender. además, las personas que venden en la calle, y ustedes las habrán visto igual que nosotros, son verdaderos estrategas, son grandes, grandes vendedores. Ajá. Son muy listos, se ponen en los puntos donde desemboca, por ejemplo, el metro. El metro. En la estación del metro, por o una supuesto, terminal, o un crucero de 2 avenidas importantes. Claro, o afuera del hospital, o afuera de la escuela. O debajo de un puente. Claro, claro. Sí, donde no haya modo de no vender, ¿no? Porque, pues, por supuesto, esto implica también todas las otras cosas, las pequeñas corruptelas de la gente que se adueña un poco de la banqueta y luego se la trata de vender a alguien más y tal, pero bueno, pues es la historia de la ciudad. Estos proveedores ambulantes, no puedo llamarles restaurantes, van cambiando constantemente de lugar. ¿Cómo los registraste? Con la historia reciente de mi vida, digamos, ¿no? O sea, este es un libro como que sucedió en mi mente durante varios años y yo como en las calles Sí. todo el tiempo. Rara vez como en casa y entonces, pero no tengo para estar comiendo en restaurantes, entonces como en las calles. Y soy aficionado, cercano a muchos, entonces pues eso se fueron anotando. Y luego buscaba en las redes, o me aparecían a mí sin estarlo buscando, alguien que mencionaba algo en Twitter y yo iba y lo perseguía y tal, ¿no? Y bueno, al final, en ese directorio que aparece y que mencionaste antes, ahí hay como 400 lugares que aparecen en el libro, que al final es un montón. Da la sensación, creo yo, como que cabe todo en el libro. Entonces, seguramente, y también a lo que iba es que en ese directorio hay como una especie de aclaración preventiva de que es muy probable que esas personas ya no estén cuando el lector decida ir, ¿no? Porque estaban ahí un día, pero la ambulancia, digamos, su ser ambulantes es su naturaleza. Pero ¿no? también, y luego llegará un policía y los levantará y les dirá... Y no, llegará aquí ya no otro se puede". vendedor. Y entonces una semana no habrá nadie ahí. Y luego alguien más llegará y venderá y tal vez sea mejor o peor. No sé, yo no quiero... Pero emitir además ningún hay juicio aquí. prestigios, ¿no? La esquina del señor de los tacos riquísimos. Exacto. La otra esquina de la señora que vende tamales maravillosos. Hay algunos que ya son inamovibles, supongo, que habría una pequeña revolución vecinal si los trataran de levantar como Pues los hay unos como los vendedores de esquites tacos maravillosos en las calles de Berlín y ahí están desde hace no sé cuánto tiempo. Son 2 hermanos a los que les mando un saludo muy cariñoso porque me deslumbraron con sus tacos y además tienen una clientela permanente. Ajá, Y eso es muy bonito. por supuesto. Además, las personas que están ahí esperando su turno para comprar conversan o conversamos. Intercambiamos puntos de vista, le preguntas cuál es el mejor, cuál es el que más... Y de ahí pasas a preguntarle qué le parece todo lo que está pasando. Y en fin, es una especie de foro público muy interesante. Creo que tenemos un corte. Ok. Alonso, ¿está bien? Acá andamos. Nos vamos y regresamos. ¿Se le antoja este libro? A mí mucho. 24 horas de comida en la Ciudad de México. ¡Qué delicia! De verdad, es un magnífico regalo y no es propaganda. Yo no tengo nada que ver con la editorial ni con Alonso, más que lo admiro mucho. Pero sí les recomiendo que se acerquen al libro porque es una magnífica guía de los restaurantes, las fondas, las taquerías y los sitios donde podemos reunirnos con nuestros seres queridos. Yo creo que compartir la sal y el pan con una persona a la que quieres es una de las experiencias más bellas que puedes tener. De acuerdo, de acuerdo. También está pensado, ya que yo estoy normalmente solo, también está pensado para el aventurero solitario, ¿sabes? También. Como trazar un mapa, es un mapa cronológico, evidentemente, ya que son 24 horas. Y está hecho por horas. Es un poco el libro de horas de la ciudad. Es libro de horas de la ciudad. Sí, yo anoté la hora porque si no se me olvida. Ahí empieza a las 4:30 am en el rastro de Pantitlán, el mercado de carnes de Pantitlán, y termina en Starbucks del aeropuerto
a las 3:40 de la mañana. ¿Por qué en Starbucks? Pues porque existe, digamos, no es precisamente lo último que aparece en el libro, no es, creo, tal vez el último local que aparece en el libro, porque, quién sabe, tal vez recientemente venía llegando yo de un vuelo y me tomé un café ahí antes de irme a dormir a mi casa, ¿no? Puede ser. Starbucks, de hecho, creo que aparece 3 veces, entonces... Sí. Ahora, hay que aclarar... no hay nadie pagó ni nada, pues simplemente... Pues está ahí y es y parte ya forma de la ciudad. parte de nuestra vida. Pues sí. Y de nuestras costumbres, de nuestros hábitos. En este mismo momento, mientras tú y yo estamos conversando con nuestros amigos, por supuesto, ¿cuántas personas dicen nos vemos en Starbucks dentro Pues sí. de 20 minutos, ¿no? Ajá. Tengo que aclarar algo más. Es un libro, para mí es un libro de crónicas. Y alguien comentaba, creo que en el prólogo Patán, que decía que es un libro que puede ser escrito, pudo haber sido escrito por el Duque Job, o sea, Gutiérrez Nájera, por Salvador Novo, que era un extraordinario cocinero, maravilloso, pero también por el querido y recientemente desaparecido Fernando del Paso, que también escribió un libro de cocina. Castañón acaba de publicar un libro de cocina, El grano de sal. En fin, que los escritores están muy interesados, al parecer, siempre en la cocina, en la gastronomía, más que la cocina. Pues tal vez es un modo de expresión, ¿no? Algo nos está tratando de decir, bueno, lo más importante es que nos están tratando de vender algo, obviamente, porque todos tenemos que sobrevivir, pero también es que algo nos está tratando de decir, ¿no? Y uno está tratando de leer un mensaje en los platos. Lo que estamos perdiendo es muchos espacios y muchas tradiciones, y yo creo que un poco en este libro nos agarramos de eso, ¿no? Ir a una fonda es muy interesante. Es muy interesante, pero no sé, yo siento que no siento que se esté perdiendo. Por ejemplo, la tradición de la fonda no siento que se esté perdiendo porque es muy privilegiado poder regresar a casa para comer. Entonces, la fonda es una especie de casa donde podemos comer sin tener que volver a nuestra casa. La comida como... Por lo menos comida casera. Comida casera y con tiempos, como más o menos se comía en las casas, por lo menos cuando yo era joven o chico, cuando vivía en una casa con familia. ¿Cómo era el menú de tu casa? Que eso es muy importante. El menú de mi casa era como parecido a una fonda, por ejemplo, sopa de letras o espagueti. No espaguetis fancies ni nada, sino espagueti con crema. Sí. Y también había ocasionalmente pollo frito o milanesa con lechuga y jitomate, digamos, sin aderezo, tal vez con limón nada más, y aguas, ¿no? Había ocasionalmente chilacayotes. Comíamos en familia. Mi madre trabajaba... ¿De dónde es tu mamá? De aquí del DF. ¿De qué parte? Yo creo que creció en Churubusco, creo, como por ahí. ¿Y tu papá? Mi padre es también de aquí del DF. Él creció en la San Miguel y en la Condesa. Y nosotros crecimos en la Roma Sur. Que además tiene una gastronomía riquísima. Bueno, ahora mucho más. Allá entonces estábamos cerca del mercado de Medellín. Y es formidable. Es padrísimo. Ahora es más padre porque es más multicultural. Cosmopolita. Ajá, antes no era así. Y nosotros no teníamos dinero, pero ocasionalísimamente nos invitaban mis papás a algún restaurante decente. Y bueno, no decente, pero a algún restaurante como un poquito más elegante, pero mi madre nos fingía ocasionalmente que nos iba a invitar a un restaurante bonito y nos llevaba a comer ahí al mercado. Entonces, esa comida con mole con frijoles o pipián y con arroz. Pero es maravilloso. Y eso no veo que se pierda. Siento que yo como en fonda todo el tiempo. Ahora vivo en el centro y entonces estoy rodeado de decenas de ellas. Y es un menú súper bonito. Y no solo eso, sino que además se crean nuevas tradiciones y nuevas costumbres. Ir a Starbucks es una, ¿no? Y comer o una que tiene 40 años, comer en McDonald's. ¿Qué opinas de la nueva cocina mexicana? Esta fusión que hay y demás. Me encanta la nueva cocina mexicana que empezamos a nombrar en los 90, digamos, donde empezó a adquirir, a
emplatarse de formas nuevas y también empezó a recibir influencias de otros lados. Yo era muy joven y entonces tenía prejuicios contra eso y decía, tal vez no deberían no debería haber estas fusiones tailandesas, yo qué sé. Y luego aprendí que de cualquier modo no le estaban pasando nada a los moles antiguos y todo esto era nuevas opciones, ricas opciones y yo lo disfruto muchísimo. Y disfruto también los otros restaurantes, los restaurantes del 1% cada vez que logro hacer un guardadito e ir a uno. Bueno, ustedes saben que disfruto muchísimo estar aquí, que siento su compañía y que lamento no poder recibir sus llamadas por hoy, porque bueno, nuestros compañeros están tomándose un descanso, nuestros compañeros telefonistas, a quienes les mando un saludo muy cariñoso y les agradezco sus esfuerzos de todo el año. Por cierto, hablando del año, ¿cómo vas a celebrar la Navidad? ¿Qué haces en la Navidad? ¿A dónde vas? ¿Vas a un restaurante? No, como es en mi tradición, como compro pollo Kentucky y lo como con mis perras. Entonces les invito a ellas a sentarse conmigo. ¿Cuántas perritas son? 2. Una que adoptamos y que mi expareja y yo, y otra que ya sé que no debí, pero que compré. Entonces, son pues, mi familia y entonces hacemos eso. Me gusta que digas que tus cachorros son, bueno, tus perritos, tus mascotas o como los quieras llamar, son tu familia porque realmente hay una relación entrañable entre los seres humanos y los animales de compañía. Sí, bueno, acá en el libro tal vez te habrás dado cuenta que hay muchos perros ahí rondando por ahí. Sí. Yo adoro a los perros, entonces estoy totalmente de acuerdo. Los siento como mi familia y pasamos la Navidad juntos. Me parece maravilloso. Luego te pregunto qué música vas a escuchar, pero este libro está lleno de música, de referencias musicales, y eso me parece muy importante. Y creo que en cierta forma, en algún punto, es un homenaje a Chava Flores. Sí, es ineludible, si no mencionarlo, por lo menos pensar en él. Sí. Cuando está uno pensando en el DF Sí, y en los gorrones. En algo que sucede a lo largo de un día, como en la canción de Chava Flores, que va avanzando durante ese sábado. Aunque no aparece esa canción ahí, pero aparece su canción de los panes, de Dulce. Sí. Y pues sí, ese poeta es muy de la ciudad. Hablando de panes de Dulce, tú dices que la concha es el pan de la Ciudad de México. Tal vez exageré, ¿verdad? No sé en qué te basaste. En que es mi pan. En que de pronto hay un pequeño subcapítulo sobre conchas en el libro, pero se dio orgánicamente, simplemente porque me aparecían en Foursquare o en Facebook o donde sea, recomendaciones de conchas y recordatorios de conchas y tal. Entonces, pues de pronto me encontré con un pequeño tesorito de citas y de menciones en mis manos, digamos, en mi archivo, y había un montón de conchas. Eso me interesa. ¿Cómo es tu archivo? ¿De qué consta? Mi archivo parece más ordenado cuando digo archivo, pero era un poco en el cerebro y un poco de todo, salvando capturas de pantalla del teléfono, en chats, Dependes mucho de eso, ¿verdad? Dependo mucho de eso. El libro depende mucho de eso. Sí. Casi no hay voces autorizadas, digamos, en el sentido de que hay mucho menos escritores. Hay muchos escritores o críticos de comida, pero en realidad la gran mayoría son gente que aparece en un video que le preguntan algo afuera de unos tacos y la persona dice, uy, yo vengo aquí desde que era niño y lo que sea. Esas menciones, esas voces fueron lo que fui recopilando, los fui anotando, los fui salvando en la computadora o en el teléfono, donde se pudiera, mandándomelos por correo, así como un día por si un día lo necesito, ¿no? Y al final sí lo necesité. ¿La gente te da recetas o te da recomendaciones? ¿O te pide recetas? Me pide recomendaciones. Recetas no, porque realmente no hago mucho eso. Aquí lo adviertes, no, dices que no. Pero eres crítico de comida. ¿Cómo es un crítico de comida? ¿En qué te basas? No,
hace muchos años que no hago una crítica o procuro no hacer crítica como de recomendación o algo así, sino tal vez más bien lo que trato de hacer es como poner comida en contexto, en el contexto de la historia de la ciudad o en el contexto del propio menú, digamos, un platillo, tratando de encontrar sus conexiones con otras cosas o tratando de leerlo visualmente, ¿no? Esos son una de las cosas que siento hace un crítico. Y su sentido principal, creo yo, es el sentido común en que pueda detectar qué cosa hay en un plato o en un libro o en un poema que podemos compartir entre todos, ¿no? Entonces aquí hablamos del gusto, pero lo que te puede gustar a ti sí, puede no gustarme a mí. estoy de acuerdo, pero a eso me refería con el sentido común, como que hay algo que, pongamos un ejemplo en cine. A mí, yo puedo ver cualquier película que tenga un perro, ¿no? Y me parecen fascinantes, pero sé que eso no necesariamente es algo compartido con otras personas. Entonces, lo excluyo, mi sentido común, digamos, de crítico, lo excluye eso de ser una buena película, aunque a mí me parezca fascinante, ¿no? Entonces, mi sentido común busca otras cosas que compartamos dentro de esa película, si es compartir con más personas. Ajá, ¿no? Tener en común con otras personas. Ese sentido, lo llamo sentido común, siento que así se llama, pero tal vez sea otra cosa, un sentido de comunidad, un sentido de cosas compartidas, tal vez. Eso es algo que siento tiene un crítico. Es algo maravilloso compartir el tiempo, 1 hora todos los viernes con ustedes que también han sido tan generosos. Vamos a un corte. Con frecuencia, para separar, digamos, 1 hora de otra, hay un material adicional. En la página 26, y lo noté también, hay una plegaria por la central de abastos. Ajá. ¿Quién escribió esa plegaria? Yo. Hay dos, en el libro hay dos, en realidad. Son pequeños poemas, Sí. tal vez. Ambos son oraciones. Yo crecí como niño cristiano. ¿Cristiano o católico? Cristiano. Entonces, orábamos con mucha frecuencia y digamos que es algo que se me quedó muy, muy adentro, ¿no? El niño cristiano lee mucha Biblia, entonces se te queda también un poco la dicción de la Biblia, la forma de... Pero qué maravilla leer la Biblia, ¿no? Pues sí, además la leíamos en la traducción Reina Valera, claro, que es la más supuesto, bonita. Casiodoro de Rey y Cipriano de Valera. Entonces, con qué respeto lo decimos, vale la pena, sí. Entonces, es algo que me sale muy, muy naturalmente. Entonces, El Eclesiastés, que es una maravilla. Claro, bueno, si no, si quieres mejor dejamos el libro y ya nos quedamos hablando de la Reina Valera. Pero, bueno, a eso iba. Hay una pequeña, como una costumbre que tengo, ¿no? De invocar en textos, o versículos o tal, u oraciones. Y acá, por alguna razón, me pareció natural que al principio del libro, que es el final del momento de estar en la central, cuando apenas va a empezar la ciudad a aborazarse y llenarse de comida y deglutir y vomitar, dar gracias por estas cosas, ¿no? Como, pues gracias por las por los cosas frutos de la tierra. Por los frutos de la tierra y por las cosas horribles que van a pasar durante el día y las cosas pues, buenas que van a pasar. Tienes un poema largo que es A lo bonito, creo es, dedicado Sí. a lo bonito. Y dices, no tiene nada de malo hablar de lo bonito. ¿Por qué tendría que ser malo? En realidad, ese texto lo encontré... Te cité de memoria, pero no Sí, estoy no. Ese texto es como una reescritura de una poeta estadounidense que así empieza, ¿no? Como que a veces nos da como una sensación
un poco cursi, un poco tonta de hablar de las cosas, de lo bonito. Y ella se va y dice cosas sobre lo bonito a su propio gusto. Y acá, algo que me parecía que había quedado, ese poema entró de último minuto y había quedado no dicho, era, nosotros no somos los únicos que estamos comiendo. A eso se me había olvidado, como si voy a hablar de la comida en la ciudad, fui antropocentrista y imaginé puros humanos comiendo. Este poema es como para todos los demás que están comiendo. Un búho se come una rata se come no sé qué, la carpa en el lago de Chapultepec es la está condición comiendo de la también. vida. Es la condición de la vida. Si y la son vida no existe sin la muerte. Y me pareció que eso era además muy bonito, pensar en los animales que están comiendo en la ciudad. Pero pensando en que un animal se muere para alimentarte, yo creo que hay que tratarlo lo mejor posible cuando lo cocinas, ¿no? Claro, bueno, sí, acá en este pequeño capítulo o poema que está ahí metido, ningún humano come animal, pero en todo el resto sí, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que hay que, dentro de lo posible, tratarlo de lo mejor, pero también no alcanza. O sea, sé el problema de comer animales matados de la manera más humana posible, porque pues no alcanza. O sea, eso cuesta mucho, ¿no? Y tratados orgánicamente, y que vivan una vida más feliz, eso cuesta. Y también... Sí, no todos los cerdos comen bellota. No todos los cerdos comen bellotas. Ni oyen Mozart, como los de Jabugo. Entonces... sé que eso es como una cosa deseable que suceda, pero también, pues la vida es como es. Alonso, hay una cosa muy bonita, la estética de la cocina. Hay platillos que solo de verlos es una gloria. Ajá. Acabamos de ver los chiles en nogada, por ejemplo. Ajá, estoy de acuerdo. Ese es un tema importante, creo yo. Sí, es un... me gustaría mucho hablar de platos en particular, en restaurantes. Y, por ejemplo, hay un restaurante de los muy pocos que aparecen en el libro del 1%, que se llama Quintonil. Y me encanta. Está en Polanco, ¿no? Está en Polanco y me encanta lo que hacen en los platos porque es muy dramático y muy pintoresco. ¿Dramático en qué sentido? Voy, en que parecen pintura y parece a veces, por ejemplo, un ejército, yo los leo así, tal vez el chef no tenía un ejército de callo de hacha tratando de asediar una ciudad que es la salsa. Ocasionalmente parece un paisaje marciano, una tostada, está como... ¿Todo eso se te ocurre mientras estás comiendo? Pues sí, de pronto en ese lugar como que hay una intención muy emocionante. Hay algo muy interesante que ha pasado con los nombres de los restaurantes. El Quintonil está en Masaryk, que es una de las avenidas más opulentas, o cerca de por ahí. Cerca, a unos pasos. Y sin embargo se llama el Quintonil, que es la verdura más barata del mundo. Ajá. Ahora se ha puesto de moda esto, ¿no? Los grandes restaurantes se llaman la mesa de la abuela, la canasta de las madrinas, o cosas así por el estilo, o la sazón de Doña Lucha. Cuando en un tiempo los restaurantes, para ganar cierto prestigio, tenían nombres en francés o en inglés o en italiano. Y ahora hemos vuelto a esta cosa familiar. Cierto. Ajá. Curiosamente, Quintonil ha hecho sus chefs y las personas que lo manejan, han hecho algo han sido muy incisivos en anotar esto, ¿no? Que poner los quelites al frente para no recuperarlos, porque no es como que nadie se los estuviera comiendo, pero para también llevarlos a otras... Darles otra categoría. Darles otra categoría, decir? Algo así. Y pero la historia de los nombres de los restaurantes me parece lindísima. O sea, simplemente recordarlos me gusta. Dinos algo que sepas al respecto en ese sentido. Me gusta recordar, me gusta sentir cómo es, como lo que estás diciendo, como los nombres pomposos
fueron cambiando y los nombres en inglés son lindos también, ¿no? Como, sobre todo cuando están llenos de faltas de ortografía, son más bonitos todavía, ¿no? Y pues nada, es uno de los mensajes que los restauranteros nos mandan a los que vamos pasando. Y son mensajes muy bonitos también. ¿Cuál es el abuelo remoto de este libro? Yo lo veo como un libro, hay un libro que me parece fascinante, que no sucede en un día, sino en una vida, que es de Londres. ¿Ackroyd? De Ackroyd. Sí. La biografía de Londres es el libro más parecido a este, aunque este es mucho más modesto. Pero ¿También habla de comida en la biografía de Londres? Sí, también hay una parte importante de, quién sabe, 60 páginas. Es un libro de 1000 páginas, ¿no? Pero hay una parte muy importante de comida. Pero ese libro tiene el mismo tono, yo se lo copié totalmente, que trata como de estar definiendo constantemente a la ciudad. No tratarla como un personaje, sino simplemente decir verbos respecto de ella, para irla afinando hacia a que le quede al lector una idea de que conoce a alguien de alguna forma. Ese libro es muy importante y también hay un número, no es un libro, es un número de una revista, la revista Saber, sí, un número del año 2014 o 2013, que se llamaba, decía en la portada, un día de comida en el mundo. Y tenía pequeñas estampas, no se parece a la prosa y tal, pero era así, como amanece, son las 6:13 en Delhi y hay una pequeña estampa de qué está pasando. Luego, así pero a tú lo lo largo haces del día. así porque empieza justamente diciendo, mientras tú te levantas, te despiertas, en este mercado de Pantitlán, están empezando a llegarlos. Entonces vas cruzando lo que pasa en un lugar con lo que está pasando en muchos otros, y eso es muy interesante. Ok, sí, digamos que eso se lo robé un poco a esa revista, reduciéndolo geográficamente, pero pues sí, está sucediendo, a una misma hora están sucediendo muchas cosas, ¿no? Y además están sucediendo en el libro para atrás y para adelante en el tiempo. A las 12 del día, por decir algo, está sucediendo algo en hoy, Madrid. pero también hace 50 años estaba sucediendo algo ahí, ¿no? Entonces lo aparece en el libro. O no, como de pronto el libro no era esa su intención inicial, pero se volvió también un libro un poco de la historia de la ciudad. Yo creo que es mucho la historia de la ciudad. Por eso te digo que es el libro de horas de la ciudad. Además es como si ella estuviera, como si la ciudad fuera esa mujer que viste en la fotografía y se acercara a probar todas esas cosas, o a darles el visto bueno, o a catarlas en el cuenco de su mano. Qué lindo, sí. Pues, es una tradición maravillosa. ¿Tú cocinas? Cocino poco, pero cocino relativamente bien, como para una casa. ¿Te gusta inventar o te sometes a recetas? No soy bueno inventando, pero sí le entiendo. He editado durante mucho tiempo recetas para revistas o para libros o lo que sea, y entonces les entiendo a las recetas, sé lo que está pasando, ¿no? Cuando leo una, entonces puedo cocinar. Yo creo que es uno de los géneros más difíciles, escribir una receta de cocina. Es difícil. Porque tiene que ser muy claro, pero además la siguiente receta es hervir, cocer, ¿Cómo lo dices todo y que no haya rimas? No, es muy difícil. Entiendo, sí, pero hay modos, o sea, como cuando yo le pido a otras personas que editen, le digo que piensen mucho en cronológicamente, como si la persona, el cocinero que lo va a hacer en ese momento, nunca hubiera leído la receta, perdón, y la fuera a hacer viéndola, leyéndola y preparando, sin haberla leído nunca. Entonces eso es una buena idea que tener en mente para que la receta fluya. Para que nunca se pregunte, nunca le aparezca algo nuevo y diga este cocinero o esta cocinera, ¿no? Ahora que necesito algo nuevo que voy leyendo y no lo tengo a la mano. Como irnos adelantando en el tiempo. ¿Coleccionas libros de recetas? Sí, colecciono libros de recetas. Dicen que en un tiempo, creo que en el periódico Excelsior, aparecía una sección de recetas. Puede ser, no lo sé. No tienes esas, porque no. era como una ayuda, perdón,
al ama de casa, Al ¿no? ama de casa. Sí, eso seguro, pero eso ha existido, de hecho existió durante mucho tiempo hasta que el Reforma puso Una sección gastronómica, muy grande, además. A partir de ahí los periódicos tienen una sección gastronómica. Y las revistas, aquí en México, pues. ha habido bueno, las revistas femeninas de una manera muy importante también han promovido la... Yo colecciono revistas femeninas, creo que ya tienen que... Sí, tenemos que ir a un corte, nos vamos y regresamos. Sí, seguimos conversando con Alonso Rubalcaba acerca de su libro 24 horas de comida en la Ciudad de México. ¿Te imaginas la actividad que genera la gastronomía en todos sus niveles? Claro, la sensación que quise transmitir en el libro es la actividad que produce la comida, que es como movimiento y basura y caca y no sé ni cómo describirlo. Por eso el libro es como expansivo, siento, porque aunque no estemos comiendo, estamos hablando de comida o se mueve la ciudad también. ¿Tú piensas que todo gira en busca de comida? Pues sí, es que si no, o sea, es lo único que necesitamos, comida y sueño. Pero en realidad todo lo demás pues no es necesario. Aquí mencionas un restaurante o dos, no me acuerdo, vegano. Uh-huh. Sí. Sí, hay ahí mencionados. Aparece uno que se llama Forever Vegano, sí. Y creo que por ahí está en la Condesa, sí. Que está en la Condesa. Sí. ¿Te interesa la cocina vegana? Sí, claro. Además de que es muy fácil en la Ciudad de México comer vegano, sobre todo si comemos en la calle, ¿no? Quesadillas de flor, de hongos, de quelites. Es fácil. Es caro cuando uno entra a restaurantes veganos, digamos, especializados en eso, pero en las calles de la ciudad no es difícil ser vegano. Entonces sí me interesa. Y además yo, conforme pasa el tiempo, aunque como muchos tacos y todo, pero conforme avanza el tiempo voy inclinándome más al vegetarianismo, la verdad. No sé por qué. Pero hacia allá voy y me imagino moriré vegetariano, tal vez vegano. Hablabas de las calles de la Ciudad de México y eso me hizo recordar que vives en el centro. Ajá. La sensación, la experiencia debe ser extraordinaria. Yo vivo en el centro desde hace tal vez 15 años o algo así, y me parece tan apretado que cambia uno de barrio y se siente lejos, apenas ha pasado 5 cuadras. Yo vivo en Regina. Que es una calle maravillosa. Que es una calle, a mí me parece genial. Hay vecinos como muy aguerridos contra el hecho de que ahora hay muchos bares ahí y mucho ruido, a veces peleas y vomitadas y tal. Y entonces hay vecinos a los que les molesta esto, pero a mí me parece fascinante, la verdad. Entonces, pero apenas cruzo, qué sé yo, el eje central, y que está a tal vez 700 metros de mi casa, y ya me siento como que estoy lejísimos, pero es que uno se acostumbra en el centro a que todo esté a 100 metros, ¿no? Si quiero ir al banco, a cualquier banco desde mi casa no tengo que caminar más de 1 cuadra y media, ¿no? Cualquier banco que se me ocurriera, o si quiero comprar cualquier cosa que quiera. Es funcional para ti. Es muy funcional y es caminando y vaya, mi barrio debe tener 6 manzanas, es muy chiquito. Pero no me hace falta nada. ¿Cómo es amanecer en Regina? Amanecer en Regina, que además yo amanezco temprano por culpa de mis perras, es bonito porque mi parte de Regina ya es peatonal. Entonces salimos, empiezan a ponerse los primeros... que vive cerca del hospital. Vivo a 1 cuadra del hospital. Y entonces... salimos y ya empieza la recaudería,
¿no? A las 6:30 ya están abriendo las cortinas de la recaudería, ya hay actividad. Ya se oye el arrastre de la escoba. Ajá, porque además, en las banquetas. como no hay no hay botes de basura públicos ahí, por alguna razón, pero hay un ejército de trabajadores de la basura que amanece Regina con ese ruido así de... ¿Y las campanas, Alonso? De Regina Coeli. No me despiertan, pero pues ahí son parte del ruido matutino. Y también el paisaje sonoro de Regina, o de toda la ciudad, pero en mi caso de Regina, es muy notable de cómo va avanzando por las campanas, por los ruidos de las grandes escobas. Las cortinas metálicas. Y cómo avanza hacia la fruta. Y luego la hora de la comida, empieza a ver los músicos ambulantes y luego avanza hacia el ruido de la señora de los esquites, la señora que vende cigarros y chicles, que aparece en el libro también, y tiene un cantar, tiene un pregón, perdón, que de pronto se le queda a uno en la mente, a mí se me queda y me quedo dormido. Es como el de los tamales. Sí, se pega muchísimo. Tamales oaxaqueños. El tamales oaxaqueños que también pasa, y luego el ruido de la fiesta y de la borrachera, y el final, el silencio y el último perro ahí que todavía se queda ahí ladrando. Por suerte hay varios perros callejeros en mi cuadra, entonces. Que acompañan a tus perritas. Que acompañan a mis perritas. ¿Hay algún restaurante especial en Regina? Por supuesto, La Sirenita. Si alguien los ve de ahí, espero que me reconozcan. ¿Qué es La Sirenita? La Sirenita es una ostionería de las de antes, digamos. ¿Qué quiere decir de las de antes? Que no... Hubo un momento en que las ostionerías en la Ciudad de México... crecieron, que se hicieron más elegantes con la llegada de Contramar, sobre todo, que ya tiene 20 o 25 años. Se vio la posibilidad de hacer una hostonería un poco más cara, con meseros como un poco más dedicados, qué sé yo, y más grandes. Y tal. Esta es como de las del centro, que son chiquititas. Y tienen una sirenita como... Tenían pintadas, creo que ya no hay una sirenita ahí pintada, pero la tenían antes, y tienen... qué sé yo, rótulos que dice solo Sinaloa es lindo, qué sé yo, con una playita. Entonces, esa es así. Y es mi restaurante favorito del centro, por lo menos. Y a ir arroz a la tumbada, las cosas de esos lugares, arroz con pulpo, quesadillas de pescado, esas cosas, ¿no? Y es delicioso, absolutamente delicioso. ¿Ahí escribes? Ahí escribo. Escribo en el teléfono, pero sí, ahí escribo. Y paso largo tiempo en ese restaurante, además. O sea, a veces me voy antes de que sea la hora de la comida y me salgo bastante después que sea la hora de la comida. Ya como de pronto me regalan salsas. Entonces ya tengo como una pequeña colección de salsas de botella de Sinaloa. Aquí les das mucho crédito a las salsas, cosa que me dio mucho gusto. Pues son fascinantes, ¿no? Y algo que no está en el libro, pero porque me pasó después, nunca había ido a Sinaloa. Y en Sinaloa me callé la boca como para siempre, porque ahí sí tienen salsas de botellas, ¿no? Yo no le había entendido para nada las salsas de botella. Según yo era medio experto, pero no, estoy muy, muy chavo. ¿Qué tienen de especial? Pues tienen... cada restaurante es capaz de hacer sus propias salsas de botella. Eso aquí aquí no sucede. Allá la salsa negra, que yo pensé que... Como te digo, que yo era un súper experto en salsas negras, que es una como salsa de soya. ¿Es salsa borracha, no? No, es una salsa de soya con chiles y cada quien, ¿no? Yo no sabía que cada quien, pero ahí cada restaurante tiene su propia salsa negra. Entonces, pues bueno, ahí en La Sirenita me regalaron una que se llama La Negra. La salsa negra es típica. A menos que me esté equivocando horriblemente, pero me dio la impresión de que era típica. Y aquí las he visto en los pocos restaurantes sinaloenses que conozco. Y en La Sirenita también. Si estás hablando de restaurantes, de gastronomía, tienes que mencionar los mercados. Tiene que mencionar, hay que mencionarlos. Ahí en el libro empieza con los mercados, los grandotes, ¿no? Del oriente de la ciudad. Y va al mercado de Medellín y va a un montón de otros mercados
porque va al mercado de Abelardo L. Rodríguez, Que es precioso. que es precioso. Nada más por las rejas y los murales. ¿no? Nada más por las rejas y los murales ya habría que ir, pero además está Donone, que son unas carnitas increíbles. Entonces hay que ir todavía más. Aparecen un montón. Y los sobre ruedas, con sus pregoneros y sus albureros y todo eso. Y también aparecen los mercados que son menos mercados que improvisaciones de puestos simplemente unos contra otros. Les digo ahí, corredores gastronómicos que parece como otra cosa, pero ahí son esas como series de puestos de quesadillas y lo que sea que se ponga afuera de los hospitales, ¿no? Que eso es complicado, ¿eh? Pues sí, pero si no, ¿dónde comeríamos? Porque necesitamos comer rico y bien y no alcanza para nada, entonces. ¿Cuál es tu comida predilecta? ¿Como de regional te refieres? Sí. Coreana. Y aquí hay restaurantes coreanos muy buenos en la zona rosa. Muy buenos en la zona rosa. Mi cocina regional favorita y lo que más cocino en casa es coreano. ¿Por qué razón? No sé, me encanta los golpes de picante y de dulzura y de acidez, la riquísima serie de ensaladas fermentadas que tienen, que son un montón y que uno pide un plato cualquiera de, qué sé yo, un arroz o un ramen o algo así y llega con 6 u 8 ensaladas pequeñitas. Eso me parece increíble, que se llaman banchan, la tradición o el género de hacer esas ensaladas y son deliciosas. De las 3 comidas del día, ¿cuál es tu predilecta? ¿O te saltas alguna? No, me salto, desayuno poco, desayuno pepino, pero la hora de la comida es la que más me gusta. Como temprano, como a las 12:30. ¿Del día? Ajá. Esa es la hora que me empieza a dar hambre ya de ganas de irme a un restaurante a comer. Entonces me salgo, camino por ahí y a la 1 ya estoy comiendo. Algo me decías hace un momento que tiene que ver con lo que hemos conversado. Coleccionas revistas femeninas. Ajá. Ahora de la editorial Mango, que siguen haciendo, no sé si es una editorial vieja o no, pero siguen haciendo revistas donde le hablan a una lectora y dice, tú puedes poner tu fonda. Dan unos cuantos tips, lo más importante es tu sazón y luego en la revista el número se llama 50 platos de cazuela y entonces tienen pozoles, menudos, no sé qué. Y otro es los 60 postres, ¿no? Y le hablan al principio, pon tu negocio de postres, ¿no? Pon tu ¿Pero esas revistas son específicamente de cocina? Sí, de cocina. No las revistas femeninas en general. En general no, pero de cocina en particular. Aunque estas editoriales que están sobre artículo 123 es una calle divina. Que es una calle divina y ahí en esa zona de boceadores y tal, ahí están esas pequeñas editoriales que llenan el centro con revistas de estas. Y la misma editorial tiene de tejer, bueno, no sé si así se diga, o de tejido, pues, de macramé, de todo, cosas femeninas, tradicionalmente vistas como femeninas. Hemos hecho un recorrido por la ciudad, hemos comido, hemos conversado y hemos estado muy contentos contigo aquí. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por haber venido y gracias por haber escrito este libro que me parece encantador, divertidísimo y muy aleccionador. Un excelente regalo de Navidad. Vamos a un corte, ¿sí? No, ya, nos despedimos tan rápido. Bueno, el tiempo se fue volando. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y ya saben, siempre les deseo lo mejor. En este caso, felicidades. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. ¿Qué más vamos a hacer?